Bienvenidos, ¿cómo están, familia? How are you today? Hey, we believe the Word of God is powerful and true and speaks to us today. Creemos que la palabra de Dios es poderosa, es verdad y nos habla el día de hoy. Amen? That's why we study verse by verse, chapter by chapter through the whole counsel of God here at Calvary Chapel. And we're so glad you're here. We hope you brought your Bible because you'll always need it. Es por eso que estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo, a través de todo el consejo de Dios. Estamos muy contentos de que estés aquí y espero hayas traído tu Biblia porque la vas a ocupar. Well, this morning we're continuing with our verse by verse series through the Gospel of Mark. Esta mañana continuamos con la serie de estudios verso por verso a través del Evangelio de San Marcos. And what we do here each Sunday is we take a look at a story in the life of Jesus and we try and apply it to our lives as Christians today. Lo que hacemos aquí cada domingo es que observamos una porción de la historia de la vida de Jesús y tratamos de aplicarla a nuestra vida hoy como cristianos. And this morning we're going to take one more look at the legal trial of Jesus. Y esta mañana continuamos observando el juicio legal que Jesús atravesó. Now, if you've been arrested like I have, when you think of trials, you think of lawyers. Y si tú has sido arrestado, cuando piensas en juicio, también piensas en abogados. And that reminds me of the story of the other lawyer that died and tried to get into heaven. Y eso me recuerda del otro abogado que murió e intentaba entrar al cielo. Before he could get in, St. Peter stopped him and said, I'm sorry, we don't allow any lawyers into heaven. En las puertas celestiales, San Pedro lo detiene antes de que entre y le dice, ¿sabes qué? No permitimos que los abogados entren al cielo. The lawyer protested, let me in, I've been a good person. Peter said, okay, tell me all the good you did while you were down on the earth. El abogado responde y dice, espera, pero yo he sido una buena persona. Pedro le dice, ok, dime qué es lo que has hecho bueno en la tierra. The lawyer had to think about it for a while, and then he said, you know, I remember one good thing I did while I was down on the earth. Peter said, okay, tell me about it. El abogado se detuvo a pensar por un momento y después se le ocurrió algo y dijo, ¿sabes qué? Ya me acordé de algo que hice en la tierra. Ok, platícamelo, dice Pedro. The lawyer said, I was driving down the road one day when I saw 50 gang members beating up an old lady. Iba manejando yo por la carretera y de pronto veo a 50 pandilleros golpeando a una anciana. So I stopped my car, grabbed my tire iron, and I reached right into the middle of them all. Detuve el auto, agarré la cruceta para quitar la llanta y me dirigí a esos mafiosos. And I smashed the leader of the gang over the head as hard as I could, and I told him, oh, I'm giving you losers 10 seconds to crawl home to mommy. Golpeé al líder de la pandilla en la cabeza y volteé a ver a los otros pandilleros y les doy 10 segundos para que se vayan huyendo con su mamá. Peter was pretty impressed. Pedro estaba muy impresionado. Peter said, wow, you did that? When did you do that? Pedro le dice, oye, ¿de verdad hiciste eso? ¿Cuándo lo hiciste? Larry looked at his watch and said, oh, about 2 minutes ago. Él voltea a ver su reloj y dice, hace como 2 minutos. Well, seriously, Carla, this morning we're going to be talking about a story found in Mark chapter 15. Esta mañana, hablando ya seriamente, estaremos estudiando una historia de la vida de Jesús en San Marcos 15. Going to look at a story found in Mark chapter 15, verses 6 through 22. That's where you'll be reading along in your Bible with us. La porción de la escritura que estarás leyendo con nosotros es Marcos 15, versículos 6 al 22. The title of our sermon, if you're taking notes today, here's your notes title, is The Road to the Cross. Y el título de el mensaje, que también puede ser el título de tus notas, es El camino a la cruz. See, that's what we're going to see Jesus do today. We're going to see him finish his trial and walk on the road to the cross. Es lo que vamos a observar que Jesús hace el día de hoy. Él termina su juicio y luego emprende el camino a la cruz. Specifically, we're going to look at the details of Jesus' trial before the Roman ruler named Pontius Pilate. Específicamente vamos a observar los detalles del juicio del Señor Jesús frente al emperador o el gobernante romano Poncio Pilato. Here is a slide of this scene we're going to look at today from the famous movie, The Passion of the Christ. Esta es una porción de la película La Pasión de Cristo. Esta es una escena donde se presenta ahí a Jesús. And to help you understand it, we're going to show a couple movie clips from this scene in our sermon today. Y para que puedas entender mejor el mensaje, vamos a estar mostrando algunas porciones de la película el día de hoy. But our story also has
some important lessons and principles to teach you as a Christian today. Let me tell you why. Pero la historia de hoy también tiene unas lecciones y principios muy importantes que debes aprender, y déjame decirte por qué. Because before Jesus saved you, Jesus called you to himself. Porque antes de que Jesús te salvara, Él te llamó para sí. Do you remember the words Jesus gave to the fishermen when he called them? He said these words, "Follow me." ¿Recuerdan ustedes las palabras que Jesús les decía a los pescadores cuando les llamaba? Él les dijo, sígueme. That's a call for every Christian to follow in the footsteps of Jesus. That's what you're called to do, my friend. Y ese es el llamado para todo cristiano, que siga las pisadas de Jesucristo. Ese es el llamado para tu vida, amigo. But as we follow in the footsteps of Jesus, it means from time to time we'll face the same kinds of trials and difficulties that he faced. Pero si seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, significa de que de vez en cuando también enfrentaremos las tribulaciones que Él enfrentó. To get to heaven, to experience victory, to complete God's will for his life, Jesus had to complete his walk to the cross. Para que Jesús pudiera llegar al cielo, obtener la victoria y cumplir la voluntad de Dios en su vida, Él tuvo que caminar el sendero a la cruz. And in the same way, for you to follow Jesus, for you to experience victory, for you you're going to have to go from time to time and follow your own road to the cross. De la misma manera, para que tú puedas seguir al Señor Jesucristo, experimentar victoria en tu vida, tendrás que enfrentar ciertas tribulaciones o cruces en tu sendero al seguir a Jesús. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're going to be in Mark chapter 15 this morning. Vamos iniciando leyendo, por favor, en Marcos capítulo 15. We'll pick up where we left off from last week by reading verses 6 to 11. Y vamos a iniciar donde nos quedamos la semana pasada, leyendo los versos 6 al 11. Mark chapter 6, would you read along, please, in your own Bible? Verses 6 to 11. Estamos leyendo en Marcos capítulo 15, versículos 6 al 11. Now at the feast he was accustomed to releasing one prisoner to them, whatever they requested. There was one named Barabbas who was chained with his fellow rebels. They had committed murder in the rebellion. Then the multitude, crying aloud, began to ask Pilate to do just as he had always done. But Pilate answered, saying, "Do you want me to release to you the king of the Jews?" For he knew that the chief priests had handed him over because of envy. Verse 11, but the chief priests stirred up the crowd so that he should rather release Barabbas to them. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. We are reading about the events of the final morning of Jesus' life. Estamos leyendo los eventos de la última mañana de la vida de Jesús. Jesus is in the palace of the Roman ruler Pilate. It's about 7 a.m. on Friday morning. Jesus will die on the cross at 9 a.m. for your sins and mine. Jesucristo se encuentra en el palacio del gobernante romano, Pilato. Es más o menos como en las 7 de la mañana. A las 9 de la mañana Jesús ya estaría en la cruz muriendo por ti y por mí. And in our Bible text today, we're again going to look at the final steps Jesus took on the road to the cross. Y en este texto estaremos observando los últimos pasos que el Señor Jesús tomó para llegar a la cruz. And again, as a Christian, my friend, Jesus has called you to follow him. Y una vez más, como cristiano, amigo mío, Jesucristo te ha llamado para que le sigas. Listen to what Jesus said about that in Matthew 16, verse 24. Observa lo que Jesucristo dijo al respecto en Mateo 16, verso 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone, that includes you, my friend, desires to come after me, here's our requirements. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, eso te incluye a ti y a mí, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Crosses of life represent difficulties, trials, challenges. Las cruces de la vida representan las tribulaciones, las dificultades, los retos. They will be different for every one of us, but they will be difficult for every one of us. Para cada uno de nosotros serán diferentes, pero también serán difíciles para cada uno.
I wish I could tell you the Bible says that once you become a Christian, it's all smooth sailing and easy living till heaven. But we've all found that out not to be true, haven't we? Me gustaría decirte que una vez que vienes a Jesucristo, la Biblia dice que es navegar de una manera fácil y que todo va a estar suave, pero todos sabemos que no es así. Now, the smooth living, easy sailing will happen, but not till we go home. Y claro, sí va a suceder que va a llegar el momento en que estés tranquilo de la vida, pero eso va a ser hasta que llegues a tu hogar, el On cielo. this earth, we're guaranteed trouble. Let me read that to you again from the words of Jesus, John 16:33. En este mundo se nos garantizan los problemas. Déjame leértelo ahí en San Juan 16:33. Speaking to all disciples, including you, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. Here's the promise, though. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I've overcome the world. Jesús hablando a los discípulos, a ti y a mí también, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. So get into our Bible text. I want you to imagine the scene with me. Regresando al texto bíblico, quiero que te imagines la escena conmigo. We're in a royal Roman palace. Estamos en el palacio real. The Roman governor Pilate is there. He's got Jesus beaten and bloodied from the Jews. He's got Barabbas, a condemned murderer, on either side of him. El gobernador romano Pilato está ahí enfrente. A un lado tiene al Señor Jesucristo golpeado ya por los judíos. En el otro lado tiene a Barrabás, un prisionero convicto. Down below, there's a mob of angry Jewish people stirred up there by the Jewish leaders there that are screaming against Jesus. Y frente a él, una multitud de judíos armando un alboroto, gritando en contra de Jesús. I want to show you a short movie clip from this movie, The Passion of the Christ, so you can picture our Bible text in your minds. Quiero mostrarte una pequeña porción de la película de la Pasión de Cristo para que puedas tener en mente esto que dice la Biblia. Roll it. Now keep in mind this event took place during the popular Jewish Passover celebration. Tengan en mente que este evento se desarrolla durante la celebración judía que es la Pascua. During the Passover, every good Jew would try to travel to Jerusalem to celebrate from all over the Roman Empire. So Jerusalem was packed wall to wall with Jewish pilgrims there. Durante la Pascua, todo buen judío viajaba de donde quiera estuviera en el Imperio Romano a Jerusalén para celebrar la Pascua. En ese momento, Jerusalén está llena de judíos de extremo a extremo. And Pilate's main responsibility was keeping the peace and making sure there was no riots, Jewish riots during this celebration. Y el trabajo de Pilato era mantener la paz en Jerusalén, asegurarse de que no existiera ninguna revuelta judía en ese lugar. So that's why the Romans came up with this tradition. They would let one Jewish prisoner go before every Passover to keep the Jews happy and keep the peace. That's what's happening here in our story today. Así que los romanos inventaron esta tradición que antes de la Pascua dejaban libre a un preso judío antes de la Pascua para tener la paz con los demás judíos. Es lo que está sucediendo en este momento. Now what you need to understand is throughout this entire trial, Pilate knew all along Jesus was innocent. Pero quiero que tengas en mente que durante todo el juicio, Pilato sabía que Jesús era inocente. We see that in verse 10. Would you read verse 10 again with me, please? Lo podemos ver ahí en el verso 10. Léelo conmigo, por favor. For he, Pilate, knew the chief priests had handed Jesus over because of envy. He knew Jesus was absolutely innocent. Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía de la inocencia de Jesús. Try and put yourself in Pilate's sandals here. Ponte en las sandalias de Pilato en este momento. Pilate is now in a big trial of his own. Pilato también se encuentra en un juicio, en una decisión, un problema personal. Pilate had two choices and they were both difficult. They both would end up in tragedy and he knew it. Pilato tenía dos opciones, ambas eran difíciles y sabía que ambas terminarían en una tragedia, lo sabía él. Pilate could condemn Jesus to die and have that on his conscience because he knew he was innocent, or Pilate could
release Jesus and possibly have the Jews riot, and he'd lose his job and probably his head too. Those were his two choices in this trial. Pilato podía condenar a muerte al Señor Jesús y cargar con eso en su conciencia, o podía dejar libre al Señor Jesucristo y exponerse a que los judíos iniciaran una revuelta. Esta es una decisión difícil. As I was studying, God gave me a word for many of you here on this situation with Pilate. Y mientras estudiaba Pastor Mike, Dios le dio una palabra para cada uno de los que están aquí con respecto a esto. Many of you are in the same kind of situation that Pilate is in your trial. I'll explain. Muchos de ustedes están en la misma situación que Pilato en sus pruebas. Les voy a explicar cómo. You have two or more options, they're all bad options. Tienen dos o más opciones que tomar y todas son malas. Most of our trials have all bad options. If we had a good option, we'd take it immediately and get out of the trial. La mayoría de nuestras tribulaciones o pruebas tienen estas opciones negativas. Si fueran positivas, la tomaríamos de inmediato y saldríamos de la tribulación. So many of you right now say, I'm in this trial. If I do this, this bad thing will happen. But if I do that, that bad thing will happen. They're both bad. What do I do? Así que te encuentras en esta situación. Tengo un problema, una tribulación, pero si hago esto, va a suceder esto malo. Si hago esto otro, va a suceder esto malo. ¿Qué hago? Many of you are in that situation right now with your trial. Muchos de ustedes están en esa situación, en este momento, en su tribulación. Let me tell you first what you don't do. Déjame decirte en primer lugar lo que no debes hacer. I don't know what to do, so I'm not going to do anything. And then you stay in the trial month after year after decade. That's not God's will for any of you. No sé qué hacer, así que no voy a hacer nada. Esa no es una opción. Vas a permanecer en tu tribulación mes tras mes, año tras año, incluso décadas. You do something. Tienes que hacer algo. Talking to a brother this week that's going through a trial, and I said, do something. I'm tired of talking about this with you. I love you, but you must do something. Esta semana estuve hablando con un hermano que está pasando por una tribulación y le dije, haz algo. Estoy cansado de hablar contigo de la misma situación. Te amo, pero no has hecho nada. Haz algo. What do I do? ¿Qué hago? What do we do when all of our options are bad? ¿Qué hacemos cuando todas nuestras opciones pueden resultar mal? What do you do in your trial right now when all of your options to get out of it are bad? What do you do? ¿Qué haces en tu tribulación, en tu propia tribulación, cuando todas las opciones son malas? Let me tell you what you do right here. 3 steps. Write them down if this is you. I don't want you to forget them. This is a word for many of you right now. Déjame decirte qué es lo que tienes que hacer. Debes de tomar 3 pasos. Anótalos. Si eres tú, es importante que no te olvides de ello. Number 1, you get godly counsel from your pastors and Christians that you respect. Get godly counsel, number 1. Número 1, recibe un consejo piadoso de parte de tus pastores o cristianos a quienes tú confíes. Número 1, consejo sabio. Number 2, more importantly, you talk and pray to God about it every single day and ask God to impress on your heart what decision He wants you to make. Número 2, y más importante, hablas con Dios al respecto. Le pides en oración que Él ponga en tu corazón cuál es su voluntad para ti en esta situación. And then number 3, you do something. You make a decision. You move on so you're not perpetually living forever in a trial because you're paralyzed because you don't know what to do. Y en tercer lugar, tomas la decisión. Das ese paso de fe para que no te quedes perpetuamente en un lugar incómodo en medio de la tribulación. Let me ask you a few questions. Déjame hacerte algunas preguntas. Does God care about your life? ¿Tiene Dios interés en tu vida? Yes, sí or no? Does God know what's best for your life? ¿Sabe Dios lo que es mejor para ti? Yes, sí or no? Does God know what He wants you to do in this trial? ¿Sabe Dios lo que Él quiere que hagas en medio de esa tribulación? Yes, sí or no? Okay, you guys are so smart and holy. Ustedes son tan Good. 3 inteligentes for y 3, santos. 100%, straight A's. Then do it this week. Entonces hazlo. Get wisdom, pray, and then you make a decision trusting that God's leading you right here. The Lord speaks to His kids right here. Busca la sabiduría, habla con Dios en oración y luego toma la decisión en base a la convicción que ya Dios puso en tu corazón. You can do that because you're a child of God. Pilate was not a child of God. We're going to see that he didn't do that in our story, and he destroyed his life because of it. Tú puedes hacerlo porque tú eres un hijo de Dios. Pilato no pudo hacerlo, él no era un hijo de Dios. Y vamos a ver en la historia cómo es que él se equivocó, la regó.
Let's continue on in our verse by verse study and read verse 12 to the first half of verse 15. Continuamos en nuestro estudio verso por verso. Ahora leemos versículos 12 a la primera mitad del verso 15. Pilate answered and said, "What then do you want me to do with him whom you call the King of the Jews?" They cried out again, "Crucify him." Then Pilate said to them, "Why? What evil has he done?" They cried out all the more, "Crucify him." Verse 15. So Pilate, wanting to gratify the crowd, released Barabbas to them, and he delivered Jesus. And we'll stop right there. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Pilate is doing something in a trial that you should never do. Pilato está haciendo algo en su tribulación que tú jamás debes hacer. He's getting the opinion and the wisdom of the mob. That represents the world. Él está adquiriendo la opinión y la sabiduría de la multitud. Esta multitud representa al mundo. Well, Dr. Phil, Dr. Laura in America, she says I should do this if I have a crummy marriage, so I'm going to do it. Walter Pecado, ¿cómo se llama? Me dijo que tengo que hacer esto. Walter el Pecador. El pecador. Don't go to the world for your wisdom. That's what Pilate's doing. Hey, angry mob that hates Jesus, what do you think I should do here? Don't do that. The mob's always wrong, always. No vayas a la multitud, no vayas al mundo por consejo. Oye, tengo esta decisión que tomar. No le preguntes a ellos, siempre están mal. Pilate's going to the world, the mob. Don't do that in your trials, friends. You'll always get bad wisdom. Pilato está acudiendo a la multitud, al mundo. No hagas eso tú, amigo, siempre vas a recibir un mal consejo. Now, Pilate does do one good thing here, and he asks a good question. Would you read that question with me, verse 12? Sin embargo, Pilato sí hace algo muy bueno y es que hace una pregunta perfecta. Vamos a ver cuál es, verso 12. Here's a question, middle of verse 12. He asks this, "What then do you want me to do with the King of the Jews?" La pregunta es esta, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? That's actually a great question. De hecho, esta es una muy buena pregunta. Here's a question, what should I do with Jesus? How should I respond personally to these claims of Jesus? That is a great question to consider. La pregunta es esta, ¿qué hago con Jesús? ¿Cómo respondo personalmente a lo que Jesús está diciendo? Es una pregunta muy buena. I would actually say this is the most important question that anyone can answer in the history of the world. Yo diría que esa es la pregunta más importante que cualquiera pueda contestar en la historia de la humanidad. Here's why. The way you respond to the question, who is Jesus, will determine your eternal destiny. Heaven or hot. Porque la manera en que tú respondas a esta pregunta, ¿qué hago con Jesús?, va a determinar tu destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. You know, this is a question that we should be asking the non-believers around us. Hey, what's your decision about Jesus? Have you thought about him? Have you thought about his claims? Get into conversations. It's a great way to talk with non-believers. Esta es una pregunta que debemos hacerle a los incrédulos a nuestro alrededor. Oye, ¿qué has pensado acerca de Jesús? ¿Qué piensas hacer con lo que Él dice? Do you know, as a Christian, you've already answered this most important question and you've answered it correctly? ¿Sabes tú que como cristiano tú ya diste respuesta a esta pregunta tan importante y de hecho has contestado correctamente? When you were faced with this question, what will you do with Jesus? You answered it. Cuando a ti se te hizo esta pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús?, tú la respondiste. You answered, I'll believe in Jesus, receive by faith his forgiveness and salvation. And in that moment, you became a child of God. Tú respondiste, yo creo en el Señor Jesucristo y recibo por fe su perdón y su salvación, y en ese momento te convertiste en un hijo de Dios. Every person must make their own decision. Pilate made his decision here. Did you see it, verse 15? Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Pilato tomó la suya, ahí en el verso 15. Pilate wanting to, verse 15, gratify the crowd. I want to make the world happy, Pilate says. That's what I'm going to make my decision based on what how the world will accept me. That's what he's doing. Pilato queriendo satisfacer al pueblo, en otras palabras diciendo, yo quiero hacer al mundo feliz basándose en las otras personas, es lo que está diciendo básicamente. In the middle of verse 15,
he delivers Jesus to be crucified. Y a mediados del verso 15 dice, entrega a Jesús para ser crucificado. You know, the parallel passage in Matthew 27:24 tells us exactly what Pilate did at this moment. I want to read it to you. Matthew 27:24. Again, this is the exact situation we're reading about here in Mark. En el pasaje paralelo de Mateo 27:24 nos dice algo más de lo que hizo Pilato y quiero leerlo para ti. When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather a tumult, a problem, riot was rising, Pilate took water, washed his hands before the multitude, saying, I'm innocent of the blood of this just person. Nice try, Pilate. Didn't work. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Buen intento, Pilato, pero no funciona. Pilate believed Jesus was innocent up here in his mind. Pilato creía que Jesucristo era inocente solamente con su cabeza, But when the moment of decision came, he said, I'm going to put off this decision. I won't deal with Jesus. My hands are clean. No, everyone must make a decision on Jesus. pero cuando llegó el momento de la decisión, Pilato dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar a un lado la decisión, la voy a dejar para que otros la tomen, me voy a lavar las manos. Así no funciona. Cada uno debe tomar su propia decisión. Pilate tried to be neutral. You know what? I believe intellectually that he's a good guy, but don't ask me to be one of those hallelujahs, those born again, those actual Christians that go to church and follow it. I'm not going to do that yet. Pilato trató de ser neutral en esta situación. Yo creo en mi mente que él dice la verdad y es buena persona a Jesucristo, pero no me pidas a mí que le siga de corazón y que me convierta en uno de esos aleluyas creyentes porque no lo voy a hacer. Pilate missed heaven by 18 inches. Pilato se perdió del cielo por unas cuantas He pulgadas. believed intellectually here. He never believed with his heart right here. Él creía con su mente intelectualmente, pero jamás con su corazón. People miss heaven by 18 inches all the time here. They believe intellectually he's a good person, nice teacher, maybe in God in the flesh, but they never follow Jesus, and you must follow Jesus with your heart, accept Jesus with your heart. Las personas de igual manera se pierden del cielo por una pequeña distancia. ¿Por qué? Porque creen en su mente acerca de Jesucristo, pero no le permiten entrar a su corazón, no toman una decisión personal. You know, according to Jesus, there's only two options on how to relate to him. Let me read this from Jesus' words, Luke 11:23. De acuerdo al Señor Jesucristo, solamente existen dos opciones para tener una relación con Él. Y esto lo leo de Lucas Here's what 11:23. Jesus said. He who is not with me, if you're not born again, following me, you're a part of the other group that's against me. El Señor Jesucristo dijo esto, el que no es conmigo, en otras palabras, no ha nacido de nuevo, no me sigue, entonces contra mí es del otro equipo. Pilate said, I'm neutral. I'm not going to make a decision. Jesus would say, no, Pilate, you're against me if you're not a child of God born again. Pilato dijo, yo soy neutral, yo no voy a tomar una decisión. Jesús le hubiese dicho, no, Pilato, ya tomaste una decisión y estás en contra mía. Because as Jesus said, he who is not with me is against me. Porque Jesús mismo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Every Christian is with Jesus, for Jesus. Cada cristiano está con Cristo y a favor de Cristo. You're a beloved child of God. You're forgiven, cleansed. You're holy. You're on your way to heaven. Como Praise un God. hijo amado del Señor, tú has sido perdonado, has sido limpiado, eres santo y vas al cielo. You know, some of you here are not for Jesus yet. You're not born again. Maybe you're visiting us, and we're really glad you're here, but we need to be honest and tell you what Jesus says. At this point, because you're not born again, you're against Jesus. Your unforgiven sin has cut you off from fellowship with the perfect God. Pero algunos aquí, posiblemente los que nos visitan, están aquí con nosotros, estamos contentos de que estés aquí, pero tenemos que ser honestos contigo. Si no has nacido de nuevo, entonces estás en contra del Señor Jesucristo. Tu pecado que no ha sido perdonado, corta tu relación para con Dios. But if that's you, I have some really good news for you today. Y si esto te describe a ti, déjame darte buenas noticias. We're going to give you an opportunity to be with Jesus, to become born again at the end of the service. So if that's you, be ready and be listening for that opportunity. Hoy te daremos la oportunidad de que tú estés con Jesucristo a favor de Él, que tú nazcas de nuevo. Así que si este es tu caso, mantente atento porque te vamos a dar la oportunidad más adelante. So Pilate asked the crowd, what should I do with Jesus? Did you see their answer, verse 13?
Pilato le pregunta a la multitud, entonces, ¿qué hago con Jesús? Y ahí está la respuesta de la multitud en el verso 13. Verse 13, here's our answer. They cried out, saying, "Crucify him!" Verso 13, ellos volvieron a dar voces o a gritar, crucifícale. And with that, Pilate caved into the crowd, handed Jesus over for his death. Y con este clamor, Pilato se rinde a la multitud, entrega a Jesús para ser crucificado. You ever wondered what happened to Pilate after this story? ¿Te has preguntado alguna vez qué le pasó a Pilato después de esto? Church history tells us that he was overcome with guilt and regret of handing Jesus over, and he ended up killing himself, committing suicide because he missed his opportunity. La historia de la iglesia nos recuerda, nos dice que él terminó con mucha culpa y remordimiento por no haber hecho lo correcto, haber entregado a Jesús y finalmente se suicidó. Let's continue on, church, and read verses 15 to 19. Vamos a continuar leyendo versículos 15 al 19. Pilate, wanting to gratify the crowd, released Barabbas to them and delivered Jesus. After he had scourged him to be crucified, then the soldiers led Jesus away into the hall called Praetorium, and they called together the whole garrison. They clothed Jesus with purple, they twisted a crown of thorns on his head, began to salute him. They're mocking here. Hail, King of the Jews. Verse 19. They struck him on the head with a reed, spat on him, bowing the knee, worshipped. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle o a burlarse de él, diciendo, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. So Pilate releases Barabbas here. En este momento Pilato da libertad a Barrabás. Barabbas was scheduled to die that Friday. He was a murderer, he was condemned, he was going to the death he deserved. Barrabás estaba destinado a morir en la cruz. En ese viernes, él era un asesino y había sido condenado. But you know what Jesus did? He took Barabbas' place and he took Barabbas' cross. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Jesús tomó el lugar de Barrabás y tomó la cruz que le pertenecía a Barrabás. This is called a picture of the gospel here. Y lo que podemos ver aquí es una imagen del Evangelio. The innocent taking the place of the guilty. That's what Jesus did for Barabbas. Christian, that's what Jesus did for you. El inocente tomando el lugar del culpable. Jesucristo hizo esto por Barrabás. Cristiano, eso fue lo que Jesucristo hizo por ti. We're all sinners. We're all guilty. We all deserve to pay the penalty of death for our sin. Todos somos pecadores, somos culpables y todos merecemos pagar, dar el pago por nuestros pecados. But in something some theologians call the great exchange, Jesus says, I will take your punishment. I will take your cross. I will do what you could not do for yourself. Sacrifice the innocent for the guilty. Pero aquí sucede algo que los teólogos le llaman la sustitución, donde Jesucristo dice, yo voy a tomar el castigo, yo voy a tomar tu cruz, voy a hacer lo que tú no puedes hacer, pagar por tus deudas. When you take communion, remember that. Cuando tomes de la comunión, recuerda esto. When you see a cross, remember it's Jesus the innocent dying for you for guilty. It should give us a thankful heart, a worshipful heart. Cuando tú veas el símbolo de la cruz, recuerda eso que representa al inocente Jesús tomando tu lugar, persona culpable. Y esto nos debe hacer a nosotros agradecidos a Él. So Pilate releases guilty Barabbas. And then did you see what he had done to Jesus, verse 15? Así que Pilato le da libertad al culpable de Barrabás, pero luego hace algo con Jesús. ¿Qué es lo que hace en el verso 15? He scourged Jesus. Dice ahí que azota a Jesús. And the next thing, the soldiers took him back and they put the crown of thorns on his head, beat him, mocked him. He went out through all those things. Y después de eso dice que los soldados lo toman, le ponen esa cruz de espinas, lo golpean, se burlan de él. Jesús atraviesa todas estas cosas. Jesus was brutally scourged, or your Bible might say flogged. Do you know what it means to be scourged or flogged? Jesucristo fue azotado, en algunas otras Biblias puede decir flagelado o herido.
¿Qué significa eso? I'm going to show you another short clip from the movie The Passion of the Christ to show this scene, and this one is a little bit bloody. If you don't want to look, feel free to look away on this one. Les voy a mostrar otra sección de la película La Pasión de Cristo. Eso es algo más gráfico. Si eres sensible, pues tienes la libertad de no ver. Roll 'em, team. So Jesus was scourged and beaten. Have you ever, to be scourged 40 times would normally cause death. That's why they scourged him 39 times. El ser azotado en aquel tiempo 40 veces ocasiona la muerte. Él fue azotado, Jesucristo, 39. Why did Jesus go through this painful flogging and scourging? Why? Do you ever ask yourself, why did he have to do this? Why couldn't it be straight to the cross? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que atravesar por esta flagelación dura y este azote tan tremendo? ¿Por qué no fue directamente a la cruz? You know, the Bible tells us why Jesus was beaten so badly. Let me read that to you. Isaiah 53:5. La Biblia nos dice exactamente por qué tuvo que ser él golpeado de tal manera. Ahí en Isaías 53:5. And I'm about to ask you who Jesus went through this for, so make sure you know the answer. Y te voy a preguntar más adelante, ¿por quién hizo esto Jesús? Espero sepas la respuesta. Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. By his stripes we are healed. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Why did Jesus go through the beating, the flogging? ¿Por qué fue que Jesús tuvo que atravesar este maltrato, esta golpiza? For who? ¿Por quién? For who? ¿Por quién? For you. Por ti. For you. Es por ti. Jesus went through this beating, as Isaiah says, so you can have peace. Jesucristo atravesó todo With God. esto, como dice la Biblia, Isaías, para que tú puedas tener paz con Dios. He went through this beating so you could be healed spiritually. Él atravesó estos golpes para que tú seas sanado espiritualmente. And Jesus did it because of his love. Y Él lo hizo, Jesucristo, por causa de su amor. You were worth it to Jesus. You were worth it, and that's why he went through all that. Tú valiste lo suficiente para el Señor Jesús. Valió la pena para Jesús hacer esto. He wanted you to have peace with God. He wanted you to be healed spiritually. And because of that, he went through that. You're that important to Jesus. Él quería que tuvieses paz para con Dios, que fueses sano espiritualmente, y por eso lo hizo Él. We'll finish up this morning by reading verses 20 to 22. Vamos a terminar esta mañana leyendo los versos 20 al 22. When they, the soldiers, had mocked Jesus, they took the purple off him, put his own clothes on him, and led him out to crucify him. Verse 21, then they compelled a certain man, Simon of a Cyrenian, the father of Alexander and Rufus, as he was coming out of the country and passing by, to bear his cross. Verse 22, they brought him to the place of Golgotha, which is translated the place of the skull. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. So our scene here changes. Aquí el escenario cambia. We've left Pilate's palace. Now Jesus is literally walking on the road to the cross. Hemos dejado ya el palacio de Pilato y literalmente vemos a Jesús caminando hacia la cruz. Now the Romans would make a condemned criminal carry their own cross to the crucifixion. Los romanos obligaban a los criminales condenados a llevar su cruz hasta el punto de la crucifixión. It was meant to be a warning to everyone around. Hey, if you break the Roman laws, you're going to get this too. So you better stay in line. Estaba hecho con el propósito de advertir a todas las personas que si tú quebrantabas la ley romana, te sucedería exactamente lo mismo. So Jesus, carrying his cross, begins walking down the road we famously call now the Via Dolorosa, the road of sorrows. Y como vemos aquí, ya el Señor Jesucristo literalmente lleva su cruz, cargando su cruz hasta el punto de la muerte. Esto le llamamos nosotros la Vía Dolorosa o el sendero del sufrimiento. Now Jesus was weak from the beating.
Jesucristo se encontraba débil por la golpiza. And the other Gospels tell us that at this point Jesus fell under the weight of the cross. He's laying in the dirt, the cross is on top of him. Los otros evangelios nos dicen que a estas alturas Jesucristo se cae por causa de la debilidad, está en el suelo. And then help came. Look at verse 21. Y en eso llega ayuda para él. En el verso 21 lo leemos. They compelled a certain man, Simon a Cyrenian, the father of Alexander, as he was coming out of the country, passing by, to bear his cross. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. This guy Simon was probably a Jew visiting Jerusalem for the Passover. He was from another place, a place called Cyrene. Probablemente este hombre, Simón, venía precisamente también para celebrar la Pascua, venía del campo, posiblemente de Cirene, de donde él era. And he helped Jesus carry the cross. Y él ayudó a Jesús cargando la cruz. You ever wondered why this story is in your Bible? ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta historia se encuentra en tu Biblia? Because like every story in your Bible, it is an example for you. There's application for you. Porque como cada historia en tu Biblia, hay un ejemplo, hay aplicación para tu vida. How can this relate to your trials? Let me tell you. ¿Cómo es que esto se puede, o lo puedes identificar con tus tribulaciones? Déjame decirte cómo. It's that God wants to bring help for you in your trials. Lo que nos dice es que Dios quiere traerte a ti ayuda en medio de tus tribulaciones. That's what Simon does here for Jesus. Eso es lo que Simón está haciendo por el Señor Simon Jesús. doesn't take the trial away. He doesn't take the cross away. But here's what he does. He helps Jesus. He encourages Jesus on the way to the cross. Simón no le quita la tribulación a Jesús, no lo libra de la muerte, pero lo que sí hace es que ayuda al Señor Jesús con su cruz, le anima caminando a su lado. You know, that's one of the main reasons God's placed you right here in our church family, so you can have help in your trials. ¿Sabes tú que esta es una de las razones principales por la cual el Señor te ha puesto aquí en esta familia en Cristo para que tú recibas ayuda en tus tribulaciones? That's why we have prayer counselors up here during every single service, so you can receive encouragement and prayer and help in your trials. Es por eso que tenemos los consejeros de oración cada servicio para que tú puedas recibir el ánimo, el apoyo en medio de tus tribulaciones. But you must ask, you must share it. Pero tú tienes que pedir, tienes que compartir tu tribulación. No, I'm a macho man. I'm going to do it all myself and handle it all myself. Unbiblical. Oh, yo soy muy macho, yo lo voy a manejar por mi cuenta, yo lo controlo. No es bíblico. No. You need and receive help, counsel, support, walking through the trial. Tú debes recibir el apoyo, la ayuda, pero tienes que compartir la necesidad para recibirla en tu caminar. There's another application for you, Christian, right here in this part of our story. Pero también en esta historia se encuentra otra aplicación para ti, cristiano. God wants you to be like Simon. Dios quiere que tú seas como Simón. There are people around you where God wants you to be like Simon and help them, encourage them, walk through their trial with them. Hay personas a tu alrededor que Dios quiere usarte como a Simón, que vengas a su lado, les ayudes, les animes, camines con ellos. That's what Simon's doing here. Again, he's not taking away the trial, but he's walking with Jesus in the trial. Christian, God wants you to do that for the people going through trials around you. Esto es lo que Simón está haciendo. Él no le está quitando la tribulación a Jesús, pero le está ayudando en medio de la tribulación, caminando con él. Cristiano, esto es lo que Dios quiere que tú hagas para con otros. You know what happened to Simon of Cyrene after he carried the cross? He never forgot it. ¿Sabes qué le sucedió a Simón de Cirene después de haber cargado esa cruz? Él jamás lo olvidó. He became a Christian. He stayed in Jerusalem. Él se convirtió a Cristo, se hizo cristiano, se quedó en Jerusalén. On the day of Pentecost, after the resurrection, it says there were believers that got saved from this city of Cyrene. Guess who it was? Simon. Después de la resurrección, ahí en el Pentecostés, dice la palabra de Dios que había varias personas de diferentes lugares, incluso de Cirene. Ahí este hombre Simón fue salvo. You know why the author Mark brings up the son of Simon, Rufus, right here in verse 21? ¿Sabes tú por qué el autor Marcos menciona el nombre de uno de sus hijos, que es Rufo? Because in Romans chapter 16, 13, when Paul's writing to the church in Rome,
he writes to Rufus, who is now Simon's son and a leader in that church, in the Roman church. And you know Simon had a lot of stories all through those years of carrying the cross of Jesus Christ. Porque más adelante Pablo iba a mencionar a este mismo hombre Rufo, ahí en Romanos 16:13, este personaje que eventualmente iba a venir a Cristo. Seguro Rufo tenía todas las historias de su padre Simón, de cuando él cargó la cruz de Jesús. We see what happened next, verse 22. Would you read that again with me, please? Vamos a ver lo que sucede ahí en el verso 22. Léelo conmigo, por favor. They, the Roman soldiers, brought Jesus to the place of Golgotha, which is translated place of a skull. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. That's a place Jesus was crucified right there, and that's a story we'll study right here next Sunday. Ese es el lugar donde Jesucristo fue crucificado, y esa historia la estaremos observando el próximo domingo. So this morning we've looked at the events of Jesus on the road to the cross. Esta mañana hemos observado los eventos de la vida de Jesús en su camino a la cruz. We've talked about why this is so important for you, because as a Christian you're called to follow Jesus. Y hemos hablado por qué es que esto es tan importante para ti. Es porque tú como cristiano has sido llamado a seguir a Jesús. Not just following Jesus when the sun's shining and we're feeling good, it's more than that. No se trata de seguir a Jesucristo nada más cuando el sol está brillando y nos sentimos bien. Es más que eso. It's even more important we follow Jesus when those storms of life come crashing in. And we all know they come crashing in. Es más importante seguir al Señor Jesucristo cuando las tormentas de la vida vienen y azotan, y todos sabemos que azotan fuerte. And my friend, that is following Jesus through the crosses of life. That is part of your calling as a child of God. Y mi amigo, esta es la manera en que seguimos a Jesucristo a través de las cruces de nuestra vida. Es parte de ser cristiano. Let me finish up by reading these words of Jesus for you one more time. Matthew 16:24. Déjame terminar leyendo estas palabras del Señor Jesucristo para ti una vez más en Mateo 16:24. And Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, follow me. That is God's calling on your life, my friends. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado de Jesucristo para ti. You will face the trials and crosses of life. We all will. Tú vas a enfrentar las tribulaciones y las cruces de la vida como todos lo hacemos. But let me remind you of some good news. Pero déjame recordarte de buenas noticias. Jesus has promised to be with you every single step of the way. Jesucristo ha prometido estar contigo en cada uno de esos pasos que tú Our des. church is here to encourage you and give you wisdom as you go through those difficulties. Y nuestra iglesia está aquí para animarte y para darte sabiduría en cada una de esas etapas difíciles de tu vida. And remember what's on the other side of the cross. Y es importante que recuerdes qué hay del otro lado de la cruz. Resurrection, victory, heaven. Se encuentra la resurrección, la victoria, el cielo. We must walk through those crosses, but remember there is good on the other side of the crosses. Resurrection, victory, eventually home, heaven. Nos es necesario atravesar y caminar a través de esas cruces, pero recuerda que después de ello se encuentra la victoria, la resurrección, nuestro hogar, que es el cielo. Church, that's our good news this morning about the road to the cross. Iglesia, estas son las buenas noticias de esta mañana en cuanto al camino a la cruz. Amen.